Nos dirigimos hacia Lubango, en el centro de Angola. En ese momento empieza a caer una gran tormenta que comienza a calarnos completamente. Tenemos que llegar a la ciudad lo antes posible. Necesitamos un refugio urgente. Bienvenidos a Enlight You. Aunque los últimos kilómetros son sin lluvia, notamos el cuerpo mojado que se va quedando un poco frío. Tenemos ganas de llegar y descansar, para poder disfrutar de una ciudad que nos han dicho que es encantadora. Además ya tenemos contacto de moteros que viven allí y que nos van a echar una mano como siempre. Pues nada, tras pasar la noche aquí en este hotel, que bueno, es demasiado caro, un poco caro, son 18 euros, un poco caro. Porque nos llovió lo más grande ayer, llegábamos mojados, necesitábamos ducharnos, refugiarnos. Perdón, buscamos unos cuantos hoteles y no había posibilidad. Así que acabamos aquí. Hoy nos vamos de visita turística. A la brecha. No sé cómo se llama. Al Gap de Tundabala, a la Sierra de Aleva y al Cristo. Pero primero vamos a pasar por un mecánico para que me aflojen la tuerca de la rueda porque me la han apretado tanto que no puedo hacer nada, no puedo tensar la cadena. El día promete, además hoy hace buen tiempo. Salimos del alojamiento hacia uno de los puntos emblemáticos de Lubango. En el camino queríamos parar en el mecánico, pero no vemos ninguno de momento. Vais a ver que a medida que nos movemos por la zona, descubrimos una ciudad abierta y con bastante progreso en comparación con otras áreas de Angola. Bueno, pues nos dirigimos por la carretera de Tundabala hacia la grieta. Hemos dejado atrás ahora Lubango por un ratito. Vamos a ver este lugar que nos han recomendado. Y la verdad que la carretera está chulilla. Toda esta zona de Angola hay mucha roca, mucho boulder. Bueno, está bonito el sitio. Diferente a todo lo que hemos estado este tiempo de selva. Aquí ya no hay selva, como veis, para nada. Cada vez menos vegetación a partir de aquí. A medida que nos acercamos a la grieta, vemos que el paisaje empieza a cambiar abruptamente. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué curiosas estas cosas!, ¿no? Las formaciones rocosas que nos rodean son muy peculiares de esta geografía. Y ahora empezamos a entender el porqué de la formación que vamos a visitar. ¡Qué fuerte! Las nubes... Oh, hay policía aquí.
¡Adiós! ¡Mira cómo está! Pero viene a aparcar aquí el otro. Hello. Qué guapo, ¿no? Qué velo. Cuando llegas ahí se te pone la piel de gallina. Wow. Es que no se aprecia la caída, pero Dios mío. Y vámonos, que tenemos mucho. Sí. Bueno, pues aquí estamos todavía en la brecha. El paisaje es alucinante con ese mar de nubes que tenemos delante. Wow, tío. Desde luego van de rojo como los jimbas, estamos en área jimba. Los jimba son un grupo étnico típico del sur de Angola y el norte de Namibia. Son un reclamo turístico y, como veis, lo aprovechan en estos lugares. Pero a nosotros nos gustaría conocerlos en poblados más auténticos. Abandonamos ya la grieta para dirigirnos a otro de los lugares típicos de Lubango, el Cristo Rey. Y cómo no, en la carretera nos vamos topando con los típicos animales que nos solemos encontrar en los caminos de África. Pero el enclave sigue siendo impresionante. Nuestro siguiente destino no se encuentra muy lejos. En pocos kilómetros ya nos vamos a encontrar de frente con la carretera que nos sube hacia el Cristo Rey. Es una ubicación muy usada no solo por los turistas sino por la gente de Lubango. Ya no solo por su carácter religioso, sino porque las vistas vais a ver que son increíbles. El Cristo se encuentra a gran altura dominando toda la ciudad y recuerda mucho a Cristo Redentor de Río y al de Portugal. Bueno, llegamos al Cristo Rey. Una de las vistas que hay que ver de Lubango. Aunque parezca pequeño, el Cristo tiene 30 metros de altura y su aspecto es imponente sobre toda la zona y toda la ciudad de Lubango. Grande, ¿eh? Está chulo este sitio, tío. Aprovechamos que podemos subir un poco más justo hasta los pies del Cristo. Y no hace falta palabras. Dejamos que disfrutéis. Volvemos un rato sobre nuestros pasos hasta el cruce, donde de nuevo nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. Queremos ahora sí ir a un mecánico. Empezamos a notar que la tensión de la cadena no está bien, o quizás no es la tensión. Bueno, pues hemos venido aquí porque nos sonaba la cadena, estaba floja, habían apretado demasiado la rueda, la tuerca de la rueda y no podíamos desapretarla en el mecánico de Luanda. Hemos venido aquí, nos la han desapretado, ha empezado a llover y nos han dejado meternos a tensar aquí la cadena, a no mojarnos y a estar mientras llovía. Así que ahora les hemos dado las gracias, por supuesto, y nos vamos a siguiente destino.
También he comprado la luz que se me había fundido, así que está todo completo ya. Voy a guardarla. Ups, claro, es que no la he guardado. Mierda. Muito obrigado, muito obrigado. Yeah. Recomendaremos el garaje. Yeah. Sigue un poco suelta, pero mucho menos. Como decíamos al principio del vídeo, hoy también queríamos visitar la Sierra de Aleva. Sin embargo, aún tenemos una cosa muy importante que hacer. En Angola estamos encontrando un apoyo increíble de todos los moteros y clubes del país. Y nuestro encuentro con Sandro, su mujer Soraya y Josep no va a ser menos. De hecho, va a ser de las cosas más bonitas que vamos a hacer aquí en Lubango. Como ya hemos dicho muchas veces, el encuentro con personas y culturas es de lo más enriquecedor del viaje. Vamos al lío. Bueno, vamos a la Sierra de Aleva, son las muy tarde, pero vamos acompañados. Al final hemos podido conocer a Sandro y a su mujer y nos van a acompañar a la sierra. Hemos estado ahí con ellos enseñándonos sus motos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué gente más hospitalaria! Escogemos una hora perfecta para ir a la Sierra de Aleva. La luz del sol poniéndose reflejada en el paisaje es simplemente perfecta y pronto conectamos con la energía que nos envuelve. Llegamos con un auténtico regocijo, muy seguros de que esto que estamos viviendo es auténtica magia. Esa magia que todos deberíamos experimentar en tantos y tantos momentos de nuestra vida. Bueno, acabamos de llegar. Esperemos que aquí se pueda dormir. ¡Wow! Impresionante. Impresionante.
están Soraya, Sandro y Josep en Lubango, que han venido a acompañarnos a ver el paisaje que os hemos enseñado antes y que son increíbles. Bueno, ahí se van. Da igual, no pasa nada. Josep, Soraya y Sandro. Adiós. Adiós. Bueno, nos vamos ya de este sitio donde hemos dormido y hemos comido y hemos conocido gente muy interesante. Bueno, pues salimos de el mirador de Leva, donde hemos dormido. Hemos podido descansar, eso sí, no hemos podido cargar todos los dispositivos porque la luz nos la han quitado muy pronto por la noche. Y nos vamos ahora a hacer una ruta circular que nos han recomendado. Nos la ha recomendado Sandro, Soraya y el padre de Soraya, Josep. Ayer nos la estuvieron explicando. Bueno, aquí empieza la sierra, empiezan las curvas. Mira la cascada. Está bien chulo. Vamos a hacerlas tranquilitos, que nos dé tiempo a verlo bien. Bueno, vamos a acelerar un poco porque vienen coches. Mira ahí, la grieta. La ruta nos está regalando grandes momentos de disfrute en la moto. Las curvas entrelazadas son un placer que muchos moteros vienen a experimentar. Sabemos bien que es una de las rutas más famosas de Lubango y de Angola. Pero esas curvas van terminando poco a poco y la carretera desemboca en una gran llanura. Una llanura donde viven algunas de las etnias típicas de Angola. Esto quiere decir que es una zona donde todavía tienen una sociedad tribal y viven de una manera más apegada a la tierra, un poco fuera de nuestra sociedad. Nos vamos acercando de nuevo a la sierra. Hacia allá vamos. Esa zona es la grieta de Tundabala. Estamos de vuelta de nuevo hacia Lubango por esta carretera. Nos gustaría quedarnos más en este área, incluso acercarnos a alguna zona de la costa, sobre todo acercarnos a Namibe, donde el desierto acaba justo en el mar.
Pero ya hemos comentado alguna vez que se nos acaba el tiempo en Angola y tenemos que ir acercándonos a la frontera de Namibia lo antes posible. Además, en Namibia hay gran parte del desierto que acaba en el mar y que también queremos visitar. Y de esta manera, y elucubrando un poco en el futuro, vamos llegando a otra zona de curvas. Ahora tenemos que subir de nuevo la sierra, muy cerca de la grieta de Tundabala. Pero yo personalmente no la voy a disfrutar tanto como la anterior. Empiezo a escuchar un ruido de la cadena que no me gusta nada. Ya no es cuestión de la tensión. Comienzo a mirar varias veces y no le encuentro explicación. Voy a tener que buscar alguna solución porque el ruido cada vez es más preocupante. Aún así vamos a continuar hasta llegar a Lubango. Luego veremos a ver qué podemos hacer. Al llegar a la ciudad volvemos a llamar a Sandro. Él conoce a mucha gente y tiene un montón de contactos moteros. Le contamos el problema y por supuesto nos manda a su mecánico de confianza. Pero una vez con el mecánico nos dice que en Lubango es imposible encontrar un buen kit de arrastre para cambiar esa cadena. La única solución es ir a Namibia, donde sí podremos encontrar todos esos recambios que en Angola no hemos podido encontrar. Sin embargo, las nubes comienzan a amenazar. Parece que lloverá. Vamos a buscar alojamiento. Bueno, pues ya hemos llegado. Hoy el paseo ha sido corto y con lluvia. Por allí va Coque, yo me voy por aquí que voy a recortar. Estos son los alojamientos. Hoy el paseo va a ser corto porque hemos hecho una ruta larga y está empezando a diluviar y ya nos hemos mojado muchas veces, no queremos mojarnos más. Y aquí hemos llegado a la habitación que Coque yo creo que va a meter hasta la moto dentro. Me mojo y ya está. ¿Qué? Ya está, ¿no? Te tengo. ¿Eso no cederá? No. ¿No habrá que poner un plástico? No. Una piedra. Está duro. Ok. Rápido.